representar una clase de compuestos caracterizados por un mecanismo de acción que es análogo sobre el sistema dopaminérgico, predominantemente mediado por el bloqueo selectivo de los receptores D2, pero con una notable heterogeneidad de su uso clínico. La sulfiride tiene una fórmula química que es C15H23N3O4 y S. Tenemos el sulfiride que apareció por primera vez en la literatura publicada en 1967, Chemical Constitution and Biological Properties of Sulfuride. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Estamos con el mecanismo de acción? Ok. Bueno, su mecanismo de acción de la sulfuride, primero nos dice que es un antagonista. En definición, ¿qué es un antagonista? Como podemos ver en la imagen, en la parte izquierda podemos ver antes del fármaco, vemos lo que es una sustancia natural con un recuadro medio gris, y en la parte de abajo vemos el sitio del receptor que está ubicado en la membrana celular. Antes del fármaco, esta sustancia natural se une a su receptor y va a causar lo que es una actividad celular normal. En la parte central vemos el fármaco agonista, en el cual vemos que hay un fármaco que se une a este sitio receptor y va a causar lo que es una actividad celular potenciada. Y en la parte derecha definimos lo que es el fármaco antagonista, que es el sulfuride. Este fármaco antagonista tiene la acción más que todo de unirse a la membrana, vamos al receptor que está en la membrana, y va a tener lo que es un efecto de una actividad celular bloqueada. Esto es lo que es, en definición, lo que es un fármaco antagonista. Entonces, la sulfuride nos dice que es un fármaco antagonista selectivo de receptores de dopamina D2 y D3, y que es indicado más que todo para tratar la esquizofrenia crónica y aguda. Siguiente, por favor. Dale. Ok. Estamos en los estudios en sílico. Sílico quiere decir a nivel computacional, que muestran que la sulfuride puede interactuar con los residuos de aminoácidos de asparagina 119, fenilanina 417 de estos receptores. Y se estima que estos receptores de 2 deben estar ocupados en un 75 o 80% para un tratamiento óptimo y efectos adversos. En la imagen podemos ver en la parte de izquierda dice flujo temporal, va a haber acá una disfunción, tanto que puede ser causado por estrés, por drogas, por genes, lo que va a causar una elevada dopamina, como podemos ver ahí en la fecha que indica hacia arriba, y esto puede causar lo que es una aberración. Esta aberración puede causar lo que es una psicosis, pero aquí entra a tallar el antipsicótico sulfuride. Ese antipsicótico sulfuride se va a ubicar en la parte de la membrana y va a tener lo que son una disminución de esta aberración, y por efecto va a causar una disminución de esta psicosis. Ahora, esta sulfuride ha sido tratada en muchos estudios, la que se va a comentar más adelante. Síguele, por favor. Siguiente. Ya. Química de masturbación, ¿verdad? Sí, ya continúo, Franklin. Muchas gracias, Franklin. Paso al compañero Carlos. Vamos a continuar, ya continuando con la exposición. Como se dio en el tema inicial, el subtítulo inicial es una relación del sulfuride y la masturbación excesiva en muchos pacientes. Vamos a relacionar estos dos temas. Primeramente hay que conceptualizar y hay que saber un poco de qué trata un poco la bioquímica. Vamos a conocer en qué consiste en nuestro cuerpo, qué es lo que pasa cuando se produce esta etapa de la masturbación, que por lo cierto sea mucho más abundante en personas jóvenes que en personas adultas. Continuemos. Bueno, primero hay que definir bien de qué estamos hablando, la terminología.
La masturbación, bueno, su etimología no está muy clara, los autores difieren, ¿no? En muchos, pero sí tenemos un consenso que viene del griego mercea turba, que significa excitar el pene, en sencillas palabras. Y otros piensan que procede de la expresión manus stupare, que es decir, cometer estupro con las manos o contra uno mismo. Es decir, en sencillas palabras, es cometer una maldad, ¿no? Contra uno mismo. Sin duda, a lo largo de la historia de la masturbación, desde tiempos inmemorables, ambas opciones son aplicables. Sin embargo, en nuestros días ese término adquirió un significado mucho más diferente, que ya lo vamos a ver más adelante. Y esto lo identifica en Burgos, en su artículo 2002 en la masturbación. Perdón, en su libro. Siguiente. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste? La masturbación es una autoestimulación de los genitales para lograr así una excitación de un placer sexual. Generalmente hasta el punto de clímax que se quiere, ¿no? El clímax sexual, el orgasmo. Comúnmente se realiza tocando o acariciando o masajeando el pene o el clítoris hasta lograr el objetivo, ¿no? Que como se mencionó, el orgasmo o el clímax sexual. Siguiente. Bueno, bioquímica de la masturbación. El orgasmo, tanto en personas masculinas, femeninas, hombres y mujeres, implica una liberación de inmensa neurotransmisores y una transmisión de información desde la neurona hacia otra neurona y se vuelve explosivo. El orgasmo, tanto en hombres como mujeres, es la fase culmen, una exposición de hormonas que produce una sensación de placer. Los caminos para poder alcanzar un orgasmo son varios y todo depende de cada persona. Más adelante vamos a ver cuáles son los transmisores involucrados y qué consiste básicamente esta cascada de explosión de hormonas y cómo comienza y cómo termina. Siguiente. Bueno, primeramente los neurotransmisores, para conceptualizar y tener esa idea clara, influyen en nuestro humor, en nuestra productividad y en nuestra energía, y puede sentirnos ser espléndidos, felices, renovados. Ahora bien, también influye también mucho en el comportamiento sexual de una persona y su comportamiento normal, de cómo sobrelleva o conlleva su vida propia. Entonces, en sencillas palabras, las hormonas condicionan mucho nuestro comportamiento. Entonces, vamos a ver cómo estos neurotransmisores están involucrados en ello. Siguiente. Bueno, una de las hormonas más importantes, y creo que la más importante, es la testosterona. La testosterona es una hormona que despierta el líbido y fomenta la excitación sexual, aumenta la frecuencia cardíaca, existen varios cambios físicos como la erección en hombres, la lubricación vaginal en las mujeres. Junto con la testosterona también están involucradas los estrógenos, la progesterona, la oxitocina y la vasopresina. Recordar también que la testosterona es mucho más abundante en hombres que mujeres, entonces el libido sexual de los hombres suele ser mucho más intenso que la mayoría de las personas mujeres. Continuemos. Bueno, el segundo punto que tomar en cuenta es que todo el organismo se prepara para un clima sexual. Cuando sucede esto de la masturbación y la estimulación, sucede que la estimulación durante diferentes movimientos y roce la piel y la estimulación manual produce que el cuerpo se prepare y al prepararse libera ciertas hormonas. Estas hormonas se generan un clímax y antes de ello también un preclímax. Continuamos. Bueno, y por último, la tercera fase, cuando se produce máximo placer. ¿Qué hormona se libera? Y cuál es la que permite la eyaculación en total. Ahora, continuamos. Ahora sí, veamos el tema enrarecido, el tema más difícil, la bioquímica y qué es lo que consiste en ello. Esto es un tema que debemos conocer la mayoría de nosotros y en qué consiste. Primero, el que está involucrado en medio de todo esto es el sistema nervioso central. Y al lado del sistema nervioso central está la espina, que va a liberar las ciertas estimulaciones, y junto con ellos los neurotransmisores. Ahora, veamos punto por punto. La cascada que están viendo es la cascada de neurotransmisores de la función sexual de un esquema del artículo científico de Alonso de Acuña de Cañas.
Vamos a desmenuzar poco a poco esta cascada. El esquema de las cascadas de neurotransmisores es un diseño original que permite comprender la serie de conjuntos de neurotransmisores que intervienen en la respuesta sexual humana. Ahora, ¿cómo le interpretamos este cuadro? Primero, con la descripción de neurotransmisores, conocido como NTS, que interviene en la respuesta sexual humana, en ese esquema en ambos sexos. Eso es aplicable en ambos. El gráfico se es aplicable o se desarrolla, se lee de arriba hacia abajo, de la siguiente manera. Primero, en el círculo que aparece el sistema nervioso central, con las letras SNS. Una prolongación que corresponde a la médula. Dentro del círculo cerebro, así como en los sitios que terminan en la médula, se encuentra una palabra con siglas NEO. ¿Y qué significa NEO? Siempre significa óxido nítrico, que es muy importante, que hace que la persona se siente excitada, tenga un líbido sexual abundante. Ahora, un momento, por favor. Continuamos. Las cascadas de neurotransmisores inician en el cerebro. Todos sabemos que la fase de la excitación sexual y en las personas que tienen un comportamiento sexualmente activos, todo entra por la vista. Eso influye mucho el comportamiento psicológico de cada persona y la forma de crianza. Una vez que entra por los ojos y la cascada comienza. Primeramente comienza la fase de deseo, y en el sistema nervioso periférico y en los genitales, en la fase de excitación del orgasmo. Por lo tanto, es indispensable conocer, de cierta manera, toda la fisiología que corresponde a ello. Ahora, notemos que la porción infraespinal se divide en dos lados, derecha y izquierda, desde la mitad. En la derecha podemos ver los sectores en cuanto al deseo, que termina en una eyaculación y un deseo sexual activo, y en la izquierda es lo contrario, lo que termina en flacidez y no termina de llegar al orgasmo. Ahora, comencemos a explicar en qué consiste el ácido nítrico o la palabra NEO. El NEO es un neurotransmisor de eje central periférico de todo el proceso que conlleva todo esto. Por lo tanto, viene a ser el motor o el proceso o supra-infraespinal. La inyección del NOE en el núcleo paraventricular induce erecciones, y eso se pudo comprobar en las ratas. También está asociado o está añadido junto con ellos la dopamina, la oxitocina, que atribuye a un rol integrador a la respuesta sexual de cada persona. Todos los mecanismos centrales para respuesta sexual están integradas por el NO. Eso incluye que la dopamina, la oxitocina y la testosterona están relacionados junto con ello. Entonces, es un eje central. Por eso se puso en medio del gráfico. Bueno, así lo explica Alonso Acuña en su revista. Bueno, ahora, entremos un poco a tallar un poco de bioquímica. En la periferia del NOE activa el guanidiciclasa, que cataliza el GTP del MPC, que desensibiliza el calcio, o lo saca de ella, con el fin de llegar a la micro relajación que se puede notar en el cuadro de la derecha del músculo liso, y aumentar así el flujo vascular que conlleva la erección. Entonces, este es el responsable, bioquímicamente hablando, de que el hombre o la mujer sienta un deseo sexual junto con una erección. Además, otra de las acciones del NEO, además de facilitar el proceso de vasodilatación en la musculatura muscular en el proceso del GMPC, de la desensibilización del calcio, como ya hemos mencionado, también induce a la erección o a la inhibición del REA quinasa, que es una pequeña proteína que tiene un papel vasoconstrictor, endógeno en el pene. Ahora, hemos hablado mucho de los hombres. ¿Qué pasa en cuanto a las mujeres? En la mujer, el NO juega un papel similar al del hombre, tanto en el sistema nervioso como en la vagina, en el clítoris, en la que dispone los neurotransmisores sexuales, similares a la del pene. Existe en la mujer una especie de esfínter liso ricamente inervado con fibras enérgicas y clorígenas y nervios. Es un pseudopene, ¿no? Como comúnmente se le conoce. Ahora,
Hablemos de una hormona muy importante, como ya lo mencionamos al principio, es la hormona testosterona. La testosterona se le conoce como la hormona del líbido, que permite y también que nos da energía, ¿verdad? La testosterona, también conocida como la hormona masculina, se ha mostrado que tanto como el hombre como mujer desempeña una acción central, así como periférica en la respuesta sexual de la persona. Una persona que tiene un líbido intenso, un comportamiento psicológico sexual anormal, en este caso, como se menciona en el título, recurre recurrentemente a una masturbación excesiva, la testosterona sí o sí debe estar disparada o debe tener un índice de testosterona muy alto. Ahora, de acuerdo con el nivel de testosterona, se asocia, como hemos visto anteriormente, con el no. Todas las hormonas esteroides se estimulan de la síntesis de proteínas específicas al cruzar la membrana celular y unirse a los sectores del núcleo, activando ciertos genes específicos. La testosterona facilita la acción de su hermana, la dopamina, que inhibe la acción de la serotonina y de la prolactina, que inhiben el MAO, que a su vez degenera y cataboliza la dopamina. Como vemos, las hormonas están unidas una junto con la otra y todas intervienen en el comportamiento sexual de una persona. Ahora, las erecciones inducidas son abolidas por la castración de la persona. Una persona ya no siente un deseo sexual cuando sufre una castración. Por eso siempre se ha escuchado o se ha discutido hasta a nivel parlamentario en el Congreso de que castrar, ¿no? Hasta creo que en lugares muy alejados a una persona que comete violación, porque así se le va a acabar el deseo sexual. Y en parte sí es cierto. ¿Ya? Continuamos. Un momento, por favor. Ahora, ¿qué pasa con la mujer? ¿Cuál es el papel fundamental de la testosterona en la mujer? Recientemente, hablamos ya de los años 2000, ya que no es tan reciente, se comenzó a investigar sobre este tema. Y tal como es, también es responsable del deseo sexual tanto en personas, hombres como mujeres. Posteriormente, diversos actores han confirmado que también la mujer de la testosterona se asocia también. Es decir, en sencillas palabras, también produce líbido en las mujeres. Los andrógenos en la mujer también no solo son una esencia para la homeostasis hormonal, sino el desarrollo de una función reproductiva, sino también de precursores inmediatos. Es decir, la mujer también, pero como se muestra en el artículo tal, tiene más una función reproductiva, la testosterona. Se prepara, bueno, ya junto con el embarazo, para esos estados. Igual que el estrógeno, que tiene también, se asocia junto con ello. Hay también una hormona, ¿no? Llamada la dihidroespindrotestosterona. A ver si lo dije bien. También se le llama como el andrógeno débil de las mujeres, que también se ha producido en la suprarrenal, que también está asociado al líbido de las personas. En los últimos años, esta hormona se ha tomado como suplemento para aumentar el líbido de las personas. La verdad es que es una hormona muy importante que, como ya hemos visto anteriormente, están siempre juntas, asociadas una a la otra. Entre los 20 y 30 años, esta hormona decrece cada una década, un 25% cada década. Y a partir ya de los 40, de los 60 años, casi decrece en un 90%. Desde joven, de 100 miligramos por decilitro de sangre, a los 90 años, prácticamente a 10 microgramos por decilitro de sangre. Entonces, una persona sexualmente activa se le puede establecer con estos parámetros en una etapa joven, de entre los 20 hasta los 40 máximo. Porque a esa edad, a los 40 hay un descenso del 60%. Bueno, también hay que hablar un poco del estrógeno, que es una acción junto con la testosterona, que también sirve para coordinar y lubricar también las mujeres, la vagina en cuanto a las mujeres. Pero ella es una hormona que más adelante hablaremos, no entremos en detalles.
Bueno, hablemos un poco sobre la dopamina y el medicamento que hemos tratado inicialmente, del sulpiride. ¿Cómo es que ambos se pueden relacionar? Bueno, la dopamina aumenta la producción de neurotransmisores sexuales, que a su turno aumenta la dopamina. Y entonces, ¿cuáles son los receptores que están involucrados en ellos? Los receptores dopaminérgicos. El d uno, el d 5 y el d 2, que están relacionados con la respuesta sexual de las personas y también disminuyen en el envejecimiento. En sencillas palabras, estos receptores muy presentes en jóvenes, pero muy poco presentes en personas que de 40, 50 años o más. Otra hormona, la oxitocina, que es una acción sobre la contractación uterina en mujeres, facilita la atracción, la sensación táctil, las caricias que se pueden dar, aumenta la sensibilidad genital, al tiempo de crecer la función cognitiva. Ahora, también está involucrada la melatonina, que la melatonina es un subproducto ya de la excitación sexual que se da en una etapa final. Pero también tiene que ver en cuanto al deseo sexual en las personas. Se comprobó, según el estudio, bueno, que está también involucrada en un 68% de la excitación sexual durante 2 horas, ¿no? Que en el clima o durante el deseo sexual. Ahora, por último, vamos a ver, bueno, es importante mencionar, dentro de la cascada que el cuadro están viendo, la función de algunos núcleos cerebrales de las hormonas sexuales. ¿Qué son estos núcleos cerebrales que están incluidos? Que intervienen y han sido mencionados en los cursos, en el curso de la inscripción de los diversos neurotransmisores sexuales. A ver, para crear una imagen o para crear un deseo en sí, es necesariamente tener los núcleos cerebrales activos. Es decir, naturalmente el deseo sexual entra por la vista, es indudablemente, viendo una película o viendo algo que despertó el deseo. Estos están encargados de despertar ese erotismo o esa estimulación erótica bajo ciertos estándares, como le mencioné ya, videos, dando caricias, etc. Bueno, el autor, bueno, Alonso nos señala que comenta que la primera demostración de neuroautonomía funcional cerebro asocia la situación sexual bajo siempre un estímulo sexual, un estímulo visual, perdón. Entonces, en sencillas palabras, todo este cuadro es como una cadena, desde lo que uno ve, desde lo que uno percibe, desde sus ojos o de lo que uno pueda sentir, hasta de cómo el cerebro retransmite y ordena y se mensajea entre ellos mismos para poder interpretar un mensaje y llegar a una situación sexual. Pues, entonces, ¿qué hacemos con esta expresión? El sulpiride trata de estar en medio, ¿no?, de esos mensajes para poder inhibir ciertos deseos. Y eso lo va a explicar nuestra compañera Ruggie en la siguiente exposición. Bueno, continuando con la exposición, yo hablaré qué nos dicen los expertos sobre la masturbación obsesiva. Para ello, voy a comenzar primeramente con una pregunta. ¿La masturbación es normal? ¿Qué nos dice nuestra cultura, nuestra religión y sobre todo qué nos dicen los expertos? Nuestra cultura y nuestra religión siempre nos han dicho que practicar esta actividad es un acto inmoral. Es más, en la cultura, en el Islam, en la religión Islam, se prohíbe esta actividad porque se desvía al hombre. Pero según los expertos, la masturbación es una actividad natural y placentera que va a ayudar a la persona que lo practica a aumentar su autoestima y a explorar su sexualidad. Entonces, ¿cuándo pasamos de una masturbación sana a una masturbación obsesiva? ¿Y qué nos dicen los siguientes autores? Comenzamos por el psiquiatra Sánchez, el cual nos dice que la masturbación se considera compulsiva o obsesiva cuando ésta se percibe como incontrolable y entorpece el desempeño personal, laboral y social de la persona. Para Castillo y colaboradores nos dicen que la masturbación es todo un acto autoestimulatorio que tiende a producir o incrementar la satisfacción sexual.
y que la masturbación excesiva o compulsiva puede ser un síntoma de trastorno psiquiátrico o psicológico. Verdi, Leighton y Martínez nos dicen que la masturbación, al igual que el anterior autor, que la masturbación obsesiva o compulsiva puede ser un síntoma de trastorno psiquiátrico y lo describen dentro de un trastorno compulsivo sexual. Aneja en 2000 y colaboradores en 2015 nos dicen que una mayor frecuencia de la masturbación se va a asociar con mayores síntomas depresivos, mecanismos de defensa inmaduros, insatisfacción con la salud mental y en la vida en general, menos felicidad, un deterioro del funcionamiento sexual, mayor insatisfacción con las relaciones y menos amor por la pareja. También ellos se basan en estudios de otros investigadores donde dicen que la masturbación excesiva podría estar relacionada con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Entonces, según lo dicho con los otros autores, concluimos que con la masturbación obsesiva consiste en conductas estereotipadas que escapan del control de la persona, interfiriendo en su vida diaria y que no puedes dejar de practicar a pesar de los aspectos negativos que implica, como los sentimientos de culpa, la disminución de la autoestima, la ruptura con su pareja, daño ocasionado a la familia, problemas legales, problemas económicos e incluso intentos de suicidio. Y también vemos que según las estadísticas, en la adolescencia es el periodo en donde se encuentra la mayor frecuencia de esta actividad, ya que es como una vía de escape de las tensiones propias del desarrollo sexual. La frecuencia de ocurrencia en adolescentes hombres es de un 96% y un 28% a 37% de las mujeres comenzaría a masturbarse cerca de los 14 años. ¿Qué tratamientos dan según los psiquiatras ante la masturbación obsesiva? Además de la psicoterapia, ciertos fármacos son utilizados porque actúan sobre estas sustancias químicas del cerebro relacionadas con los pensamientos y comportamientos obsesivos. Estos fármacos que se usan para la conducta sexual compulsiva generalmente se recetan para tratar otros trastornos, como es el caso de sulpiride, que está indicado para tratar lo que es la esquizofrenia a largo plazo. ¿Qué estudios hay con sulpiride a corto plazo? Tenemos el siguiente autor, Seoboska, en 1998, nos dice que el sulpiride tiene propiedades activadoras y antidepresivas. Estas características hacen que se considere un fármaco de primera elección en la psicosis delirantes con inhibición, depresión, intensificación de los síntomas negativos o deterioro. Cibolab en 2019 nos dice que el sulpiride muestra la capacidad de mejorar la condición de pacientes con diferentes tipos de trastornos mentales, así como con enfermedades internas, trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de la personalidad. Lestinek en 1983 nos hizo un estudio para ver el efecto antidepresivo o desinhibidor de la sulpiride. Él trabajó en pacientes con depresión, al cual se les administró una dosis leve de 150 miligramos por día. Ellos en sus resultados se registró que hubo una respuesta satisfactoria. El 80% de las personas que se las había administrado había habido una disminución de la depresión, por lo que se concluyó que sí tiene una acción antidepresiva y del mismo día de tratamiento. Chimoy y Chicón en 2017 también estudiaron el efecto a corto plazo de sulpiride en estudiantes universitarios hombres. Ellos administraron 50 miligramos por 12 días. Después del tratamiento, los estudiantes ganaron más confianza, hubo una mayor erección, mayor líbido, mayor organización, mejoró la memoria y el apetito. Por lo que nos planteamos, creo que con base a lo que se ha dicho anterior, podemos plantear al sulpiride como un tratamiento a corto plazo en la masturbación obsesiva, el cual va a ser de dosis leves, porque como ya se ha ido hablando, en dosis a largo plazo genera otras contraindicaciones en la persona, pero a corto plazo la sulpiride ha tenido buenos resultados.
Y entonces una dosis de 50, que puede ir de 50 a 100 miligramos por 10 a 12 días, puede dar como respuesta una disminución de la actividad obsesiva, de la masturbación, un buen desempeño personal y social y una alta autoestima. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Ruth, a Carlos y a Franklin por esta disertación. A nombre del señor decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, profesor magíster Jorge Chalamé, quien tiene siempre un interés particular para que este programa se desarrolle toda la semana. Les agradezco su participación y les invito a que formulen las preguntas que ustedes consideren pertinentes a los jóvenes ponentes en esta tarde. Queda abierta la discusión. Si tienen alguna pregunta en particular de interés. Ahí ha levantado la mano Luis Valverde. Sí, puede preguntar, Luis. Buenas noches, profesor Pedro. Buenas noches, estimados ponentes. Bueno, mi participación es más que para felicitarlos porque han hecho una buena inclusión de las vías de señalización junto con lo que es lo que se reconoce en la sintomatología y las características de este tema, como es la masturbación, pues, ¿no? Eh, entonces, mis felicitaciones para ustedes. Muchas gracias por su ponencia. Ha sido realmente muy agradable escuchar esta exposición, que también ha recogido muchas investigaciones que se han hecho. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que quiere participar? Cuando pensamos y propusimos a Carlos, a Ruth y a Franklin sobre este tema, era pensando en la masturbación, como justamente ellos lo han planteado, ¿no? Para algunos es algo normal, algo, bueno, el término normal, y para otros es como se tipificó, se dijo ahí en la charla, ¿no? Sin embargo, yo siempre sobre ese tema digo lo siguiente: sea que lo califiquemos de moral, no anormal, normal, lo que siempre sentimos es vergüenza de haberlo practicado. No he visto una sola persona que diga, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, pero sin embargo, cuando es algo que causa vergüenza, entonces me pregunto, si es normal, si es algo de la vida, ¿no? de las personas, ¿por qué tenemos que tener vergüenza? Esa es una cosa que no hay estadística de eso, o sea, no hay una estadística de cuántas personas, después que han pasado los 20, 25, 30, o 40, o 60, o 70 años, se avergüenzan de haberse masturbado alguna vez en su vida. No hay estadísticas sobre eso. La segunda, muchos autores hablan de que sobre este tema, muchos autores hablan de que mucho se ha estudiado la incidencia y la frecuencia sobre la masturbación, pero algo que no se dice, ni se discute, ni se ha planteado es por qué lo hacen. Y sobre todo la secuela que dejaría, ¿no? Hace por lo menos 10 años se planteó de que el exceso de la masturbación o la masturbación conlleva una eyaculación precoz. Inclusive hay una estadística sobre eso, si no me equivoco, de que la mayoría de eyaculadores precoces se han masturbado y con fuerte frecuencia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay expertos que están rescatando la masturbación y están practicando lo que están ahora popularizando, ¿no? Hay muchos artículos que se están publicando sobre eso, la masturbación de raíz. O sea, la masturbación de raíz como para mejorar el estilo de vida sexual del varón, sobre todo, ¿no? Entonces, quedan aún todavía temas por aclarar en cuanto a este tema de la masturbación, que para algunos les puede incomodar, pero que ustedes vieron fue tratado esta tarde por los tres jóvenes, para mí de forma bastante brillante, ¿no?
agradezco, creo que está entre nosotros el señor decano de la facultad. Mi saludo y mi agradecimiento por su presencia, acompañarnos esta tarde en Biología Sin Fronteras. Bueno, nuevamente les reitero, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a los jóvenes? Damaris ha levantado la mano. Sí, Damaris, adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Primero, felicitar a los ponentes. Creo que han abordado de una manera muy correcta el tema, que para algunos o para los muchos que yo he compartido el tema ha sido como que muy llamativo, ¿no? Creo que ha sido un tema que justamente depende mucho también de la inquietud de los jóvenes, ¿no? Porque justamente la incidencia tal vez es frecuente en los jóvenes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, si nos comentaron que la testosterona es la que más promueve la masturbación o está más ligada a la masturbación obsesiva, ¿cuál sería la segunda hormona que sigue, ¿no? También a promover la masturbación? Claro, sí, sí. La testosterona está ligada mucho porque es la que promueve, ¿no? La excitación sexual y es que estadísticamente los hombres son más enérgicos en ese tema. Pero la verdad es que están ligados unas con las otras. Están asociadas, como siempre les he explicado, ¿no? Están asociadas con la dopamina, con la serotonina, con el óxido nítrico. Entonces, para decir que, para poder mencionar si una está dominante más que la otra, bueno, sería cuestión de investigación. Pero te menciono que una tras otra está asociada. Julio, profesor Julio Silva, Julio Silva, adelante, Julio. Gracias, profesor Pedro. Quisiera saber si me escuchan. Perfectamente, Julio. Ah, perfecto. Disculpe, no, porque estoy fuera de casa. Pensé que iba a influenciar el sonido en la calle. Pero igual lanzo la pregunta. Primero, mil disculpas. Creo que entré un poco tarde a la sesión de Biología Sin Fronteras. La pregunta es la siguiente. Ahora más que nunca, con el tema del Internet y los medios de la comunicación, al parecer, de repente lo han tratado también en la ponencia, se ha incrementado la masturbación, y no solo masculina, sino femenina, ¿no? En los años universitarios, cuando integré el grupo universitario cristiano, abordamos este tema y con el asesor espiritual de ese entonces, mucho tenía que ver el tema de la educación sexual. Pero él nos decía muy claro, ¿no? En estos tiempos, poquísimas son las familias que educan sexualmente a sus hijos. Cuando llegan a cierta edad, 12, 13, 14 años, la calle o el barrio es el que se encarga de educar sexualmente a los jóvenes, ¿no? Porque las familias no asumen por ignorancia, por desconocimiento o como vergüenza, ¿no? O por vergüenza, como usted lo comentaba. Si tuvieran algún comentario al respecto, los ponentes, don Pedro. Gracias. Gracias, profesor Julio. Creo que Carlos fue el que también hizo una referencia de que no solamente era la bioquímica del varón, sino también hizo referencia a de la dama, ¿no? Sí, en cuanto a su pregunta, profesor, la verdad es muy cierto, es que este tema también incluye mucho a la sociedad como tal. Porque como expliqué al inicio, todo entra por los ojos, el deseo entra por los ojos, ¿no? O por los sentidos, mejor dicho. Entonces los medios de comunicación más una sociedad que se ha volcado en una propaganda sexual muy activa en las redes sociales, en la televisión, ha incrementado, no solamente en los hombres, sino que también en las mujeres. Se ha hecho mucho más frecuente que lo que anteriormente era en años anteriores. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiera participar? La parte final José Carlos está levantando la mano. A ver, escuchamos a José Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si me llegan a escuchar bien. Perfectamente, José Carlos.
¿Qué tal? Ante todo, felicitar a los muchachos por una excelente exposición. Ha estado muy clara, muy precisa. Dominan bien el tema. Se ve que han leído bastante. Y también agradecer al profesor por la invitación. Una pregunta. Han tomado mucho sobre referencia a la testosterona y la masturbación obsesiva, pero también habría una complicación en aquellas personas, no sé si han logrado referenciarlo, de las que no se llegan a masturbar, y esta acumulación de la testosterona, ¿qué complicaciones se podría obtener? O si su piride podría, más que todo, metabolizar esta testosterona. Bien, ¿cuál de ustedes quiere responder? Ruth, Carlos, Franklin. A ver. Sí, hemos referenciado como la testosterona como tal, ¿no? Pero en este caso, el sulpiride está mucho más relacionado con, a ver un momento, con la hormona, la dopamina, o la oxitocina, perdón. No, con la dopamina, en este caso. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene receptores dopaminérgicos, el de 1, el de 5 y el de 2. La dopamina también está relacionada mucho con la excitación sexual de las personas, ¿no? Entonces, al inhibir esos receptores nerviosos, obviamente las personas no tienen un deseo sexual intenso como antes. En cuanto a lo que mencionaste, en cuanto a las personas que no se han masturbado, no sé, en ese caso, eh, bueno, en este caso no ha habido un tema relacionado, parecido, sería cuestión de investigación, ¿no? En personas que no han tenido masturbación durante cierta etapa, larga o corta. Bueno, tal vez yo agregue un comentario, ¿no? Sí, lo que dice José Carlos tiene que ver mucho con lo que en la parte de, coloquial, popular, ¿no? O sea, se dice, ¿no? Que en aquellos jóvenes célibes que no han tenido sexo, no han tenido una vida sexual, como diríase, como el común denominador de la mayoría, o sea, son célibes, el riesgo de que esté asociado a algún tipo de enfermedad. Bueno, en el caso de, ustedes conocen que en el caso de religiosos o religiosas, que por su decisión, ¿no? De dedicarse a Dios, consagrarse a Dios, deciden no tener ningún tipo de relacionamiento ya al extremo, ¿no? De matrimonio, esas cosas. Se entregan por completo a Dios. Se dice, ¿no? Que en el caso de las damas hay una mayor incidencia de cáncer de mama, ¿no? O sea, hay una predisposición de cáncer de mama en las religiosas. Y en los varones inicialmente se atribuyó el cáncer de próstata. Pero no, en el caso de cáncer de próstata no está la estadística muy convincente, pero en el cáncer de mama sí, ¿no? Incluso las religiosas saben eso y frecuentemente se hacen los Papa Nicol, que se llama lo que hacen de la ecografía y radiografía de mama, la mamografía, ¿no? Y también se hacen pruebas de descarte. Pero lo que sí se sabe es que la mayoría de personas que se masturban, indudablemente que tienen problemas de hígado. Por eso yo dije en un momento, ¿no? Que los expertos en masturbación dicen que hay una preocupación por la incidencia y la frecuencia. Pero hay poco estudio, ¿no? Si se refiere poco estudio en que hayan las herramientas validadas para decir, afirmar categóricamente por qué los jóvenes se masturban. Algunos se masturban por problemas de autoestima, simplemente de autoestima. Hay otros jóvenes en la estadística que se informa que se masturban porque están relacionados a no una vida íntima satisfactoria. Tal vez tengan problemas de tamaño del pene o algún tipo de tamaño con su anatomía, lo voy a decir de forma general, y entonces recurren a masturbarse, ¿no? Y la otra es justamente como muchas veces como una forma de contradecir a la sociedad, a los padres, ¿no? Como un darle cólera a los padres.
Y son pocos los que se masturban en lo que se llama el vicio del solitario, ¿no? La masturbación la hacen en la soledad, escondidos, ¿no? Y son pocos los que lo hacen en público y en forma escandalosa. Eso generalmente se ve en los colegios, ¿no? Cuando los jóvenes, como se dice, en un arranque de demostración, hacen ese tipo de masturbación. Pero en su mayoría lo hacen solitario, por eso se llama el vicio del solitario, ¿no? Entonces creo que sí está acertada la pregunta que dice José Carlos, ¿no? Y también lo que ha comentado Julio, ¿no? El profesor Julio, lo ha comentado muy bien, ¿no? La educación sexual también debería retomarse, ¿no? Creo que es el momento oportuno, ¿no? Para hacerlo. Antes le damos a que ha levantado el profesor Julio justo la mano. A ver, escuchemos. Gracias, don Pedro. Nuevamente, disculpe. Recordé digamos, un pasaje, una anécdota que sucedió en el centro pre de nuestra universidad, de la Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Ya hace como 7, 8 años más o menos, un jovencito de Jaén, ¿no? Se conquistó amigos por el tema del deporte, porque comenzamos a hacer deporte los sábados. Me confió que era de fuera de Lambayeque, que en fin, tenía aspiración de ser abogado, ¿no? No había ingresado a la primera vez y estaba por segunda vez intentando postular a la universidad vía el centro pre, ¿no? Pero él tenía un trabajito, estudiaba en las tardes. Él me decía que saliendo de la pre, entraba a unas cabinas de internet a hacer un trabajo de vigilancia, ¿no? Porque había robos, en fin, todo ello. Pero se quedaba toda la madrugada. Cerraban la cabina, 10, 11 de la noche, y él se quedaba adentro a pernoctar, ¿no? Era de un primo de él, un primo mayor de él, ¿no? Bueno, en una de esas lo encontraron fallecido, lo encontraron muerto. Demoraban en abrir la cabina, 8, 9 de la mañana, llamaron al dueño, tuvieron que entrar a la fuerza a la puerta, y él estaba muerto, ¿no? Parece un ataque fulminante, estaba desnudo, y la computadora estaba prendida, ¿no? Y se podía ver los videos que estamos comentando, ¿no? De estas páginas que hay, todo ello. Ahí por ahí el comentario de los excesos, ¿no? A tal punto podría llegarse el tema de la excitación, la masturbación, que podría generar fisiológicamente este evento, ¿no? Del ataque al corazón. Preguntarle a los ponentes si tienen referencias sobre esto o lo considera un hecho aislado, lo que sucedió con el evento que les comento. Gracias, doctor. Muy bien. Carlos, Ruth, Franklin, ¿han escuchado al profesor? ¿Cuál de ustedes se anima a darle una respuesta o un comentario? Eh, sí, lo que pasa es, profesor, sí, cuando uno tiene una excitación sexual muy intensa, se vasodilatan los, perdón, los arterias, las venas. Y en este caso parece que el joven tenía problemas cardíacos, porque debe tener problemas cardíacos para llegar a un paro fulminante, porque naturalmente el orgasmo no produce un paro cardíaco, en caso de que él sí tenga problemas cardíacos. Y como dice el profesor, también es un caso especial aislado, pero también se le puede tratar ya como una enfermedad, ya la frustración, porque en este caso, para estar en ese estado, dentro de hacerlo casi público, sí se le puede considerar una enfermedad como social, como tal. O sea, lo que mencionaba mencionaba Julio era de que él trabajaba ahí, ¿no? O sea, él veía, se sabía el movimiento que se daba ahí, lo que había ahí también, ¿no? Y es muy probable que veía también que otros lo hacían. Y lógico, cuando se iban y se quedaba solo con las cabinas, como lo digo, en el vicio del solitario, lo hacía solo, ¿no? Ahora, es muy probable que por la forma en que se ha presentado, lo hacía muy frecuentemente, lógico, frecuentemente, por más joven que se sea, pues también tiene límites. Y más como muy bien lo señala Carlos,
tenía algún tipo de afección cardíaca que terminó con eso, ¿no? Ahora, de hecho, ¿no? Ustedes saben perfectamente, y les voy a hacer recordar, de hecho, la actividad sexual requiere un corazón sano y fuerte, ¿no? Incluso cuando ya se tiene la vida de casado, ya se tiene una pareja definida, se dice que la actividad justamente sexual refuerza no solamente el corazón, sino todo, vasos sanguíneos y corazón, ¿no? Justamente por lo que el corazón bombea más, ¿no? Y prueba de ello es que cuando justamente, y tiene que ser así, para justamente mantener los vasos los comprometidos en este acto, eh, en completa actividad, ¿no? Si no hubiera ese trabajo del corazón con un ritmo fuerte, no habría erección duradera para todo este hecho, ¿no? Y solamente les hago recordar lo siguiente. ¿Por qué cuando se administra el Viagra, el médico, antes de dar el Viagra, el médico pregunta y está seguro, no solamente pregunta, sino tiene que hacer un estudio de que al paciente que le va a dar Viagra no tiene problemas cardíacos? Porque justamente el Viagra provoca eso, ¿no? A ningún paciente con problemas cardíacos le dan este Viagra, ¿no? Muy bien, ¿alguien más para...? Muy bien, entonces agradecer una vez más, no sé si ustedes se percataron, Carlos, Ruth y Frankie, no me dio tiempo, para presentarlos, ¿no? Y ellos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de los últimos semestres, ¿no? Y han participado esta tarde, yo les agradezco. Y como siempre, a nombre del señor decano de nuestra facultad, les agradezco a todos ustedes por su participación y les invito siempre a asistir, a apoyar Biología Sin Fronteras, y esperamos la próxima semana tener una conferencia muy interesante que a todos les va a agradar. Muchas gracias y nuevamente muy agradecido por su asistencia. Los veo la próxima semana. Gracias, doctor Pedro. Gracias a los ponentes. Gracias y a seguir con esta tarea, Biología Sin Fronteras. Muchas gracias, Felicitaciones, señor doctor decano. Pedro, por esa tarea y ahí siempre los sábados. Gracias. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por sus respuestas también. Muy amable. Hasta luego.